La logística global proyecta un año 2023 de recesión y altos costes en las cadenas. Además, expertos entregan las tendencias en cadena de suministros para este año. Y por último, ¿quiénes son los héroes y villanos en emisiones para el transporte marítimo de contenedores? Todo esto y mucho más, como siempre, te lo presentamos junto a Jaime Cañón en un nuevo análisis de la semana de Más Container. Bueno, Jaime, como decíamos, la logística global proyecta un año 2023 de recesión y altos costes en las cadenas de suministro. Así es, Claudio. Bueno, casi el 70% de los directivos del ámbito logístico a escala global aseguran estar preparándose para hacer frente a una más que posible recesión este año dentro de un contexto de costes logísticos más altos, una menor demanda y nuevas disrupciones en las cadenas de suministro. El panorama económico para este ejercicio sigue marcado, según este estudio, por el impacto de la pandemia en China, la invasión rusa que se realiza en Ucrania y el efecto del cambio climático. En concreto, un 97% de los encuestados asevera que el conflicto bélico en el este de Europa ha afectado negativamente a sus costes logísticos. Asimismo, la discusión actual de los exportadores es cómo potenciar el comercio con las nuevas condiciones que se están dando. El tema que se habla es cómo el mundo ha cambiado en los últimos años tras la pandemia y una etapa de fletes muy caros, así como de escasez de contenedores. En esta misma línea, 3 años después del inicio de la crisis sanitaria, sus efectos se dejan sentir todavía en el funcionamiento de las cadenas de suministro internacionales, pese a que los fletes han empezado a descender, al igual que la congestión, que ha afectado la operativa habitual en algunos de los principales puertos del planeta, en gran parte sobre todo del año 2022. Así pues, las empresas siguen percibiendo en su actividad los altos costes de la energía, la falta de profesionales y la espiral inflacionista, lo que se traduce en volatilidad en las cadenas de suministros, con efectos también sobre una reducción de las inversiones empresariales, así como las contrataciones laborales. Finalmente, la apuesta del sector logístico por la sostenibilidad parece seguir abriéndose camino, toda vez que, según el estudio de Agility, un 53% de los directivos logísticos encuestados apuntan a que sus empresas se han comprometido con las cero emisiones netas de carbono, del mismo modo que la mitad de todos ellos defiende que el medio ambiente es una prioridad en la actividad de sus compañías. Estamos revisando las noticias más visitadas por ustedes en nuestras plataformas en el análisis de la semana de Más Container, una presentación de Nexus Logistics, agentes de carga internacional, SEAL, servicios especializados de aduana y logística, IPL Group, expertos en logística tercerizada, Camion Go, conectamos al transporte de carga, Pricer Premium Logistics, movemos tu carga por todo el mundo y Asset Cargo, seguridad para la logística. En otras informaciones, Jaime, entregan las principales tendencias en cadena de suministros para el año 2023. Las industrias de todo el mundo siguen luchando contra la gran disrupción de la cadena de suministro. Se esfuerzan por optimizar los procesos, disminuir el riesgo, mejorar la destreza e identificar formas de obtener una ventaja competitiva real. Para alcanzar estos objetivos será esencial crear redes basadas en datos. Bueno, del mismo modo deberán maximizar las últimas capacidades de transformación digital, priorizar la gestión de riesgo y la resiliencia, racionalizar la logística, entre otros aspectos. Adelantarse a estas y otras tendencias son claves para permitir cadenas de suministro que sean mucho más proactivas a un futuro exitoso y sostenible. Es por esto que la Asociación para la Gestión de la Cadena de Suministro entregó las principales tendencias para el presente año. Algunas de estas son el Big Data, ya que los macrodatos, la analítica y la automatización están permitiendo a las organizaciones mitigar las perturbaciones mediante una gestión digital ágil de la cadena de suministro. Por otro lado, las cadenas de suministro digitales seguirán siendo elementos esenciales de numerosas tendencias de esta lista, como el riesgo, la resiliencia y la seguridad. Digitalizar con éxito las cadenas de suministro requiere la implementación de sensores a gran escala a través de, por ejemplo, Internet de las Cosas y gemelos digitales. El riesgo y la resistencia requieren también la colaboración entre redes mundiales que son muy complejas y están muy interconectadas. Las estrategias clave incluyen la diversificación de proveedores, capacidades de producción y procesos de transporte. La inteligencia artificial y el aprendizaje automático se están convirtiendo en una fuerza impulsora para maximizar y habilitar los sistemas gracias a la interoperatividad de diversos panoramas empresariales. La escasez de mano de obra, las interrupciones del suministro y los aumentos de la demanda están obligando a las organizaciones a recurrir a la robótica y, como resultado de esto, a la robótica inteligente, que es la que está transformando las cadenas de suministro.
Asimismo, cuanto más digitales se vuelven, más vulnerables son las redes globales a los ciberataques. Esta interconexión significa que los actores de las cadenas de suministro pueden exponerse involuntariamente entre sí y a sus clientes a violaciones de la privacidad, robos de identidad y cosas peores. La información y la agilidad resultan ser ventajas competitivas clave en la cadena de suministro. El Internet de las Cosas proporciona transparencia e información casi en tiempo real sobre la ubicación de los productos, la velocidad de movimiento, la llegada estimada y las condiciones atmosféricas locales. Por último, las organizaciones logísticas deben crear las condiciones necesarias para una interacción sin fisuras entre las múltiples redes de transporte y sus réplicas digitales. También deben replantearse las conexiones físicas entre, por ejemplo, almacenes, autopistas, puertos, vías navegables y transporte aéreo. Antes de seguir revisando las notas más destacadas de la semana, te recordamos como siempre que puedes leer todas estas informaciones en el www.mascontainer.com. Además, nos puedes seguir en todas nuestras redes sociales como LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y YouTube. Asimismo, como siempre, los invitamos a escuchar todos nuestros programas en la radio online de Mascontainer. ¿De qué hablamos cuando nos referimos a los primeros héroes y villanos en emisiones para el transporte marítimo de contenedores? Bueno, así han definido los analistas de Ceneta el primer paso en una campaña para identificar a los mejores y peores actores ambientales en la industria del transporte en las 13 principales rutas de transporte marítimo del mundo. Con la ayuda del índice de emisiones de carbono, el SEI, una herramienta única de Ceneta, las navieras han sido evaluadas en el principal corredor de contenedores del Lejano Oriente a la costa este de América del Sur. Hay que decir en todo caso que el análisis es una lectura, por cierto, incómoda para el gigante de la industria como es Evergreen. En una era de escrutinio ambiental cada vez mayor, el SEI tiene como objetivo proporcionar a los cargadores globales los datos que necesitan para tomar decisiones informadas de envíos ecológicos para sus cargas. Construido sobre la base de datos AIS en tiempo real y especificaciones de buques individuales, el índice cubre las principales rutas de los transatlánticos, rastreando los movimientos y calculando su huella de carbono. Según este último análisis, el CO2 emitido por tonelada de carga desde el Lejano Oriente a la costa este de Sudamérica aumentó un 6,3% en el cuarto trimestre del año pasado. Ahora, esto hay que decir de que el análisis de Ceneta tiene una medición que va de 100, donde es más contaminante, que tiende a 0, donde es menos contaminante. En este caso, el SEI de esta ruta mencionada es un 96,6, dato más alto desde el tercer trimestre del 2021 y el SEI más alto de las 5 rutas principales del Lejano Oriente. Al respecto de lo que decía Jaime, el informe destaca que el desempeño ambiental nunca ha sido más importante, tanto desde una perspectiva verde como comercial, con navieras, reguladores, financieros y otras partes interesadas prestando mucha atención. Con eso en mente, Hamburg Süd estará muy feliz, por cierto, de registrar el SEI más bajo en la ruta, registrando una cifra de 76,2. Esto significa que una tonelada de carga navegando en un barco operado por Hamburg Süd emitió sobre un 20% menos de CO2 que una tonelada promedio en esta ruta. La puntuación baja se debe a que Hamburg Süd navega con barcos de navegación relativamente lenta, más grandes que el promedio en esta ruta. Entre otras navieras se encontraban los japoneses de One con una puntuación de 82,2 y Hapag-Lloyd con un 84,3. En cuanto a las cifras históricas, Hapag-Lloyd en realidad emerge como el transportista más eficiente en carbono en esta ruta en los últimos 5 años. Bueno, de esta forma revisamos las noticias más visitadas por ustedes en nuestras plataformas, así que los invitamos a seguir visitando mascontainer.com. Además, lee estas informaciones en nuestro sitio web y súmate a todas nuestras redes sociales para estar siempre informado de todo el acontecer de la logística y el comercio internacional de Hispanoamérica y el mundo. Esto fue el análisis de la semana y nos vemos en una próxima oportunidad.